Muchas gracias, mi estimado. No, pues muchas gracias más bien a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que es un tema bastante, personalmente y por muchas cosas, debería ser apasionante para todos los hidrocálidos, incluso pues para todos los pues todos los que habitamos a lo que llamamos norte de México, ¿va? Entonces, yo creo que el tema se llama un lugar llamado Jicuna, que era el verdadero nombre de Aguascalientes antes de que llegaran los españoles. Y esto pues ahora sí que lo redescubrimos a partir del lienzo de Teocaltiche, un códice apenas encontrado en New York por la Sociedad Hispánica, hace poco, como en el 2015. Y pues para mí el lienzo de Teocaltiche es igual de importante como tendría que ser el Popol Vuh para los mayas. Bueno. Se mandaron a hacer y que incluso fueron hechos por mano indígena, a diferencia de los otros mapas. El lienzo de Teocaltiche tiene prácticamente todo el estilo de los códices indígenas. Conserva prácticamente todo gran parte de lo que es la pictografía y ahora sí como el género que vienen siendo las pinturas, cómo eran las pinturas antes de la llegada de los españoles. Entonces, este es el lienzo de Teocaltiche, donde se representa pues la provincia de cierta parte de la provincia de los Llanos Chichimecas. Por un lado, o sea, los naturales, como se les llamaba a los indígenas de aquel lugar, pues hicieron esta pintura, pero por el otro, el alcalde, perdón, de aquel entonces de Teocaltiche, que era el personaje Hernando de Gallegos, hizo la relación escrita. Entonces, todo lo que yo les voy a arrojar de información es como quien dice una lectura a partir no solo del lienzo de Teocaltiche, sino también de la lectura que hace Hernando de Gallegos, la información que arroja Hernando de Gallegos, que viene siendo de acuerdo, pues, desde elementos geográficos hasta el contexto sociopolítico y cultural que se encontraba en aquel entonces, que era 1584, en aquel entonces, pues toda la región, que era, pues estaba incendiada por la guerra chichimeca. Entonces, los indígenas que vivían en Teocaltiche no eran nada más ni nada menos que los cascanes de Nochistlán, aquellos cascanes que lucharon, que sobrevivieron a la guerra del Mixtón, a la rebelión del Mixtón, ya después de que llegó el virrey de Mendoza y prácticamente masacró a toda la población, a los sobrevivientes. En lugar de dejarlos en Nochistlán, los reducieron a pueblos que en lo que vendría siendo Teocaltiche. Teocaltiche antiguamente, pues antes de que llegaran los españoles, pues era una ciudad cascana, y antes de que llegaran los cascanes era una ciudad tecuex, o sea, una ciudad en los términos como nosotros, o sea, mesoamericanos como nosotros lo conocemos. Entonces, los sobrevivientes después de la guerra del Mixtón se fueron a Teocaltiche a vivir y fueron prácticamente evangelizados por los franciscanos en la fe cristiana. Entonces, al pasar el tiempo, se terminaron siendo los aliados estratégicos de los españoles. Un caso emblemático de los cascanes de Teocaltiche, que venían de Nochistlán, era el de Martín Yecolt. Martín Yecolt es un caso súper emblemático de la historia, porque de ser de la nobleza cascana, hijo de Acuano, del fundador
del Altepetl de Nochistlán, ya cuando llegaron los españoles, Martín Yecolt seguiría siendo alcalde de Teocaltiche, pero se convertiría en un aliado estratégico en la guerra chichimeca. Pues ya después de que el virrey de Mendoza masacra a todos los cascanos y a todos los indígenas sublevados, o sea, se regresa otra vez a la capital, pero en lugar de que termine la guerra, pues en la frontera de Nueva Galicia, al contrario, empieza la guerra más cruenta que iban a librar los españoles, que viene siendo la guerra chichimeca. Y es una guerra que termina hasta el final de la centuria y alcanza a durar 50 años. Incluso para mí, pues es una guerra que se prolonga incluso pues ya después con los tepehuanes y después con la guerra yaqui, e incluso pues hasta el siglo XVIII, y puede decirse que el proceso de independencia de México tiene sus fundamentos en los procesos de rebeliones indígenas que se dan en el norte de México. Entonces, cuando Martín Yecolt se vuelve aliado estratégico de los españoles, es porque los cascanes de Nochistlán conocen toda la región, porque antes de que llegaran los españoles, lo que viene siendo los Altos de Jalisco, que están representados aquí, y Aguascalientes, que ahorita les voy a explicar que está representado por aquí, pues eran pues no tierras conquistadas, sino tierras aliadas de los cascanes de Nochistlán. Incluso Teocaltiche, que fue en algún momento pues invadido, bueno, conquistado por los cascanes de Nochistlán poco antes de que llegaran los españoles. Y por eso Martín Yecolt, antes, ya cuando llegan los españoles, se vuelve pues un aliado estratégico de los en la guerra chichimeca. Y él ya en 1561 pues lo terminan matando en la guerra chichimeca. Los mismos chichimecas, en el recorrido a Palmillas por Ojo Caliente, Zacatecas, ahí le dan pues ahora sí como cuello, pues en la guerra chichimeca. Pero sus hijos, ya cuando alcanzan pues ya la adultez, ya viejos, más ancianos, ya en 1584, son precisamente los que pintan este lienzo de Teocaltiche. Entonces, los que pintan este lienzo de Teocaltiche son los directos del señorío que fundaron el peñón de Nochistlán, el Altepetl de Nochistlán. Un señor, un guerrero que se volvió, pues ahora sí, como un cacique, que se llamaba Acuano, y Acuano significa el señor de la guerra. Entonces, su hijo es Martín Yecolt, y ya Martín Yecolt significa en cascán el quemador, pero cambia su nombre a Martín Yecolt de Mendoza, o sea, el nombre del virrey. Entonces, a partir toda la generación de Acuano se llamará Mendoza, y por eso en el Códice de Teocaltiche pues está el origen de donde vienen los cascanes de Nochistlán, y termina cuando llega el virrey de Mendoza. O sea, intrínsecamente están explicando por qué ellos se apellidan así. O sea, por qué los cascanes que viven ahora en Teocaltiche se apellidan Mendoza, y por eso pintan este lienzo, ¿no? Y bueno, o sea, los que pintan el lienzo es el que terminó siendo ya en 1584 alcalde de Teocaltiche. Imagínense, un indígena, incluso, o sea, se llamaba Baltasar Blas de Mendoza. O sea, uno ve en los documentos y firma como Blas de Mendoza. Y él estaba casado con una española, incluso su estirpe llegó en el siglo XVIII a llegar fue uno de los colonos que llegó en el siglo XVIII a Aguascalientes. Entonces, el lienzo de Teocaltiche, o sea, bueno, está el contexto en el que se hace, es en la guerra, como se los vengo explicando, es en la guerra chichimeca. Entonces, es la representación, pues,
se supone que vienen a representar pues el contexto geográfico que se está desenvolviendo dentro de la guerra chichimeca, pero lo que hacen los Cascanes de Nochistlán, en lugar de hacer una descripción geográfica, política y cultural como se los habían ordenado, ellos hacen más bien un lienzo, prácticamente un códice indígena donde explican sus orígenes. Entonces, en aquellos años, ahora sí, la avanzada, cuando Nueva Galicia entra a tierra adentro, cuando entra a los llanos chichimecas, a lo que se llaman los llanos chichimecas, la primera ciudad que se funda es Teocaltiche, es la avanzadilla, es como quien dice el centro de operación, donde ya empiezan a ir ¿hacia dónde? Hacia la ciudad de Zacatecas, hacia donde está La Plata. Entonces Teocaltiche viene siendo pues la cabecera donde se empieza a hacer las primeras incursiones los españoles para acercarse a la ciudad de Zacatecas. Y la ciudad de Teocaltiche la fundan en 1549. Ya en 1561 es cuando se funda Lagos de Moreno, Santa María de los Lagos, que viene siendo Lagos de Moreno. Entonces, cuando se funda Lagos de Moreno, los primeros colonos incluso se quejan y empiezan a exigir a la Real Audiencia que traigan indios porque sus casas son de paja. Imagínense, Lagos de Moreno, las primeras casas no son de piedra, sino de paja. Y exigen a la Real Audiencia que traigan indios para que empiecen a construir casas, porque les advierten que hay una confederación, la primera confederación que se arma, les advierten que van a destruir su poblado y se forma una confederación de chichimecas entre cuxteques, que son los que antes habitaban lo que es Villa Hidalgo, y los chiconaques, que habitaban lo que es ahora Aguascalientes. Entonces, cuando se funda Lagos de Moreno, precisamente se funda para combatir a los custeques y chiconaques. Los custeques viven aquí, lo que viene siendo Villa Hidalgo, aquí, donde viene siendo Villa Hidalgo, o el Paso de Soto, conocido como Paso de Soto, y los chiconaques, que viene siendo del río Chiconaqui, que baja de la Sierra del Laurel, límites entre Villa Hidalgo y el municipio de Aguascalientes, y limita con el río San Pedro. Aquí aparece este río llamado como el río Cuisillo. El río Cuisillo pues se refiere que es un camino que lleva al presidio del Cuisillo. Este es el camino de tierra adentro. Este es el río Chiconaqui. O sea, tiene el nombre porque define territorialmente dónde estaban las lindes del territorio de los chiconaques. Entonces, donde vivían los custeques, el río está anotado como se llama, como el río Custequi. Entonces, es muy interesante el mapa, porque en principio, en primer lugar, lo que te dice el mapa es dónde exactamente estaban los chichimecas habitando. Cuando uno lee la historiografía de los investigadores, es lo más difícil que pueden hacer los historiadores, definir exactamente cuál era el territorio donde habitaban los chichimecas y las diferentes poblaciones que conformaban las diversas naciones chichimecas. Este mapa te dice exactamente, territorialmente hablando, y por los hitos geográficos que hasta hoy día son identificables, pues nosotros, haciendo una hermenéutica del mapa, podemos establecer, o sea, con los criterios específicos, dónde habitaban cada población chichimeca. Entonces, aquí estaban los chiconaques. Entonces, uno de los que poblaron, colonos que estuvieron en Lagos de Moreno, en Santa María de los Lagos, fue precisamente el alcalde, ahí todavía joven, Hernando de Gallegos, el que hizo la relación escrita de Teocaltiche. Y bueno, Hernando de Gallegos era el hijo de Hernando Martel.
uno de los conquistadores que era alcalde de Teocaltiche. Entonces, Hernando de Gallegos desde morrillo, así, o sea, desde los 17 años, acompañaba a su padre en las correrías a agarrar a chichimecas que secuestraban españoles. Entonces, el que escribió la relación de Teocaltiche, pues no era cualquier español, era alguien versado en las prácticas de guerra en contra de la guerra chichimeca. Y cuando fue el Peñol de Nochistlán, pues combatieron a los cascanes que se empeñolaban, es decir, que se subían en las ciudadelas fortificadas de los cerros, y a partir de fortificarse arriba de los cerros, empezaban a atacar a los peñoles desde arriba. Y se decía empeñolaban porque aventaban los peñoles cuando ya no tenían nada que aventar. Pero a diferencia, los chichimecas hicieron otro tipo de guerra conocida como la guerra de guerrillas. Entonces, más que empeñolarse, más bien utilizaron como el territorio a favor de ellos. Entonces, o sea, el territorio era igual de hostil, pues. Entonces, lo que hacían ellos era infiltrarse, irse en las correrías que regularmente utilizaban para cazar y recolectar. Sus campamentos se podían desmontar, entonces se diluían en pequeños grupos, se metían en las barrancas y cuando estaban ya con el objetivo muy cerca, prácticamente a 2 a 3 metros, es cuando atacaban y masacraban a objetivos específicos. O sea, Martín Yécol, la muerte del cascán Martín Yécol es un claro ejemplo de cómo los chichimecas pues no eran los clásicos bárbaros, sino que pues seleccionaban objetivos específicos que sabían que iban a dañar a los españoles. Por ejemplo, fíjense, cuando empezó la sublevación de los chichimecas después de la guerra del Mixtón, precisamente empieza en un ataque aquí en Aguascalientes por el territorio de los ríos de Tepazela y Morcilique, hecho por los zacatecos, y también poco tiempo después también atacan una hacienda de Diego de Ibarra. Entonces siempre eran objetivos específicos. O sea, siempre ponen al guerrero chichimeca como muy expuesto, una guerra ritual donde incluso prefieren mejor morir, pero realmente no. O sea, hacían totalmente conciencia de cómo deberían de atacar, y si no tenían su situación a favor no atacaban. Entonces era una guerra que se prolongó 50 años y los españoles no sabían ni siquiera cómo lidiar con ella. Entonces, ya cuando se pinta esto y se escribe la relación de Teocaltiche, ya Hernando Martel y Hernando de Gallegos, su hijo, ya habían exterminado completamente a los chiconaques. Es decir, cuando ya, esto es guerra chichimeca, pero cuando se pinta este lienzo de Teocaltiche, ya los chiconaques ya no existían, ya los habían exterminado. O sea, lo que nosotros, por ejemplo, vemos en Palestina, la cuestión del genocidio, la construcción de cómo se hace sistemáticamente el exterminio de un pueblo, aquí comenzó, aquí en Aguascalientes. O sea, cómo reducían en encomiendas a los pueblos, porque los españoles no se crean que atacaban directamente a los campamentos de guerreros. Lo que hacían estratégicamente los españoles para poder exterminar a los chichimecas era ir más bien por el campamento de las familias, por los hijos y las mujeres. Secuestraban a los hijos y las mujeres para poder así negociar la paz, la supuesta pacificación con los guerreros chichimecas. Y fue así como los españoles empezaron a avanzar. Esto es la Sierra de Laurel. Todo esto es la Sierra de Laurel. Aquí termina la Sierra de Laurel. Y aquí viene siendo pues lo que vendría siendo el río San Pedro, el Cerro del Muerto, ¿no? Entonces, cuando se hace este lienzo, no es que haya acabado la guerra chichimeca, al contrario, entró en otra fase, pero en lugar de que estas tierras sean ocupadas por los chiconaques, ahora eran los
huachichiles los que empezaron a atacar a los españoles. Uno de ellos es, o sea, el más conocido es Antón el Rayado. Antón el Rayado y los macolías que están más cerca entre Zacatecas y San Luis, ellos atacaban esta parte que viene siendo el Peñol Blanco, que viene siendo el municipio de San Lina, San Luis Potosí. Toda esta región pues no era nada más como desértica y que nada más atacaban pues las minas de plata, o más bien que los españoles nada más querían las minas de plata. No, o sea, toda la región era estratégica. En Tepezalá había una mina de magistral, de un mineral llamado magistral, que era importantísimo en el proceso de sacar pues la plata, pues, el beneficio de la plata. También uno de los materiales que eran estratégicos era la sal tierra, era muy importante y a grandes cantidades para poder extraer la plata. Ese se encontraba precisamente en el Peñol Blanco, donde los mismos cascanes que ahora vivían en Tocaltiche seguían yendo a producir la sal. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Miren, bueno, pues aquí está Teocaltiche, Nochistlán, ¿no? Lagos, ¿no? Y aquí está Aguascalientes. O sea, parece como que cuando vemos el mapita o nos dicen Aguascalientes se nos hace re chiquito, pero es un gran territorio lo que estaba. Esto más o menos de aquí para acá es lo que representa el lienzo de Teocaltiche. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Pues estos son los llanos chichimecas. La siguiente. La siguiente. Vean. Aquí ya aparece el Tepezalá, sitio de ranchos de Tecamapuli, Tepezalá, y no alcanzó a ver bien. Despoblado por indios chichimecas, ¿no? La siguiente. La siguiente. Bien. Muy bien. Vean, aquí sí se alcanza a ver Río Chiconal, ¿no? Entonces, aquí estaban los chiconaques, o sea, es decir, Aguascalientes, pues. Entonces, cuando uno contrapone la relación escrita de Hernando de Gallegos y la información que arroja el lienzo de Teocaltiche, allá hay una descripción de Aguascalientes, y por ejemplo, Aguascalientes o sea, de la región del Jiconal. Aguascalientes aparece, dice Hernando de Gallegos, eso hay una sierra muy alta, o sea, todo es llano, pero hay una sierra muy alta y muy magra, que viene siendo la Sierra del Laurel. Pero hay un río grande, que viene siendo el río San Pedro. Entonces dice, pero ahí no dan oportunidad los indios de guerra a construir, ni siquiera a hacer cementeras. Las cementeras es para hacer el cemento y construir casas. Bien interesante las referencias directas, o sea, no leer a los historiadores, sino leer directamente las fuentes, porque te das cuenta, o sea, por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo la harán las personas para construir los muros defensivos, ¿no? O sea, en contra de los chichimecas, o sea, pensando como un chichimeca, pues más bien no los dejas construir el muro defensivo. Pues precisamente era lo que pasaba en Aguascalientes. En Lagos de Moreno por lo menos los dejaron hacer casas de paja, pero aquí en Aguascalientes ni siquiera dieron oportunidad de hacer casas de paja. O sea, estaba infestado de chichimecas. Pero lo más interesante de la relación escrita de Hernando de Gallegos es que no solo habla del Valle de Aguascalientes. Ahorita, pues, la verdad es que el único historiador que ha abarcado directamente el lienzo de Teocaltiche se llama Carrasco Puig, es de España,
Y pues ahora, bueno, ahora ya hay como varios historiadores que mencionan, que hablan del lienzo del Teocaltiche, pero no agregan lo que ya ha escrito Carrasco Puch realmente, o sea, no hay como una contribución real. Y todos repiten exactamente lo mismo. No, pues el Jiconal, nada más el Valle de Aguascalientes. Pero uno revisando la relación escrita de Hernando de Gallegos, ahí dice, así específicamente dice, y yo no sé por qué anteriormente no, ningún historiador lo había, había observado lo que decía ahí. Dice, hay una sierra muy alta y muy agra que está lleno de encinales y madroñales, y es la sierra de Juchipila, o sea, la sierra de Laurel. Pone la siguiente, por favor. Bueno, pones 3 anteriores. Otra. Esta es la Sierra de Laurel, y dice, o sea, imagínense, o sea, uno está viendo el lienzo y el otro lo está describiendo por el escrito, y dice, corre una sierra muy alta y muy agra, lleno de encinales y madroñales. Un compa que es botánico me dice, es que los madroñales es un tipo de árbol que solo crece entre la Sierra de Laurel y la Sierra Fría. Entonces no, y dice, no me acuerdo dice, pasa por Nochistlán, pero acaba en el pueblo de Jicuna. O sea, Jicuna era el nombre como se conocía el área del Jiconal, o sea, el lugar de los jiconaques, que como ahorita se los voy a explicar más adelante, significa el lugar de donde, o el lugar de los que habitan el ombligo, o los que provienen del ombligo. De hecho, México, o sea, el ombligo de la luna, los que son del ombligo, tiene como las mismas, más o menos las mismas, Jico, o sea, es el hijo del ombligo, significa, ¿no? Entonces, no es solo el valle de Aguascalientes, sino los límites de Jicuna realmente están en la Sierra de Laurel. Lo que correspondería, bueno, llegaría hasta acá, lo que correspondería realmente, los límites del valle del Jicuna, lo que correspondería es al valle de Huejuca, hoy el municipio de Calvillo. Si ustedes, todos los estados, casi todos los municipios de Aguascalientes pues son pues casi desérticos, ¿no? Pero el valle de Calvillo pues es es como un valle, imagínense, el valle de Aguascalientes es así, y Calvillo así, es como si fuera un cañón así que se hunde, ¿no? Entonces, era el límite con los cascanes. O sea, los cascanes, a diferencia de los otros grupos chichimecas, los cascanes no habitaban los llanos, sino las serranías de Juchipila, del Valle de Tlatenango, hasta llegar al Cañón de Bolaños. Y todo eso es un área semitropical, o sea, lo que se llama del bosque, de selva baja caducifolia. O sea, como su nombre es, me gusta mucho el nombre porque es caducifolia, o sea, sí es selva, sí es tropical, pero en temporada se seca, ¿no? Entonces, esto es lo que está describiendo, pues, el mapa. También algo como que no me gusta también de los historiadores y del mismo Carrasco Puch, es que habla como, se menciona Aguascalientes, ¿no? Pero realmente, cuando uno ya ve el mapa, es bien interesante que uno de los escenarios principales del mapa no es Aguascalientes, prácticamente el área de Aguascalientes. Entonces, como también ya les había explicado, pues no se está describiendo por lo que les estaba pidiendo Felipe II, que describieran el contexto de su actualidad en la guerra chichimeca. Ellos describen, o sea, un proceso de origen que viene siendo por lo menos 100 años antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, el lienzo, de forma general, se trata
de cómo los Cascanes de Nochistlán se vuelven el poderío Cascán, el señorío Cascán más poderoso de todos los Cascanes. Es lo que te están explicando. Porque a la llegada de los españoles era la potencia militar, a diferencia de los Cascanes de Tlatenango, de Juchipila y el Altepetl de Tlatenango. Los Cascanes de Nochistlán eran enemigos acérrimos de los otros Cascanes. Entonces, está explicando de cómo los Cascanes de Nochistlán, a diferencia de los otros Cascanes, son los más cercanos a los chichimecas. Entonces, está explicando cómo los Cascanes de Nochistlán nacen en las salinas de San Luis Potosí y entran a Aguascalientes con los chiconaques y hacen una alianza, y a partir de ahí atacan en un primer momento al señorío de Jalpa, ¿no? Y ya después de atacar al señorío de Jalpa, donde incluso no se alcanza a ver aquí, pero decapitan al cacique de Jalpa y luego derrotan al señorío de Xochipila, terminan fundando el Altepetl de Moyagua, y ya después el Altepetl de Nochistlán. Eso es lo que nos está como contando el lienzo, ¿no? Así es, como un itinerario. O sea, hay un género, como pongámoslo así, literario de los grupos indígenas, que se llama los Yaotlacuiloli, que significa escritos de guerra. Y los Yaotlacuiloli, pongámoslo así, sí es un escrito de guerra, un género literario que nos explica las incursiones militares que hicieron pues cada señorío, pero son muy interesantes porque explican también su genealogía, y siempre su origen tiene que ver con un cerro. En el caso, por ejemplo, no solo de los mexicas, sino de los huecotzincas, matlatzincas, los tlaxcaltecas, todos dicen que vienen de Chicomostoc. ¿Puedes poner la siguiente? La siguiente. Ah, vean. Está bien chido el detalle, vean. Y, o sea, los Cascanes de Nochistlán nacen en el Peñol Blanco, pero vean, nacen en un cerro antes de su peregrinación. Entonces hacen la siguiente. Nacen en el Peñol Blanco, en las salinas. También había escuchado que dicen que el Peñol Blanco era como un lugar mitológico. No, sí existe, y de hecho las salinas, la cruz de las salinas, se sigue sacando sal, y la sal en la época prehispánica pues era lo que se llama un producto estratégico, porque no se podía conseguir en cualquier parte de la geografía. Entonces están en zonas ecológicas diferenciadas, donde que regularmente son de difícil acceso. Y para la sal, para los grupos indígenas, se utilizaba para conservar alimentos, para fabricar medicamentos, para productos incluso de belleza, para la construcción. La salmuera también se utilizaba para la construcción. Entonces, era un bien estratégico que, siguiendo las investigaciones de un profesor arqueólogo de acá de la Universidad de Zacatecas, que se llama Gerardo Fernández Martínez, decía, ¿puedes poner la siguiente? Decía que la sal se comercializaba a través de los afluentes del río Verde. El río Verde es el río San Pedro. Entonces, el río San Pedro nace en Zacatecas, pues, en el municipio de Genaro Codina, en un límite diferenciado ecológicamente entre la cuenca salinera y la cuenca ya cultivable, ¿no? Entonces,
se comercializaba, imagínense aquí donde se ve el 4, la sal desde aquí se bajaba hasta los Altos de Jalisco. Entonces, lo que nos está prácticamente diciendo el lienzo de Teocaltiche es cómo nacen los cascanes de Nochistlán en las salinas de San Luis Potosí, se alían a los chiconaques que están en el área estratégica donde está el río San Pedro y se hacen del recurso de la sal, pero no solo de su producción, sino de su distribución. Y todavía, pues, y bueno, según el arqueólogo, todo este comercio de la sal se movía a través de embarcaciones. Todavía, o sea, esto es en el arroyo, se me hace que es en el arroyo El Cedazo. O sea, si en el arroyo, en los arroyos se podía navegar, imagínense, esto nos debe de hacer mucho sentido ahora con todas estas lluvias, ¿no? Cuando ya pues el agua encontró su cauce real, ¿no? O sea, es extremo, es paradójico cómo nos han querido también pintar la idea de que la zona de los chichimecas era un lugar desértico, que no daba nada, pues, y no, realmente es lo que dice este profesor, son comunidades lacustres, ribereñas, que no solo se dedicaban a cazar venados y conejos, sino que también se dedicaban a las actividades lacustres, como la pesca y la caza de aves, aves que venían de paso, que llegaban a los lugares con agua. La siguiente. Vean, ya puse ahí las, pues ya para que se distinguen cuál es el lugar. Por ejemplo, aquí está Peas Viejas, el Valle de Huejuca, Jalpa, que es el límite, ¿no? Este es Teocaltiche. La siguiente. Ya este es un mapa que elaboré de la migración cuando pasan por Aguascalientes. Ya esto sería como la migración de los cascanes de Nochistlán. Aquí se reúnen, empiezan a planear pues una alianza militar con los chiconaques y se pasan por atrás, se reúnen en el Valle de Huejuca y bajan hasta Jalpa. La siguiente. Lo más interesante es que la migración de los pueblos está hecha por una mujer que siempre aparece con este símbolo. O sea, los cascanes de Nochistlán están lideradas por una mujer. También de volada, ¿no? Es una sacerdotisa. No, bueno, puede ser, pero realmente, o sea, es la que lleva al tlatoa, la palabra, que empieza a reunirse alrededor del fuego para empezar a tejer la alianza con los chiconaques. Y es bien interesante. Todavía lo que hace más interesante el asunto es que los cascanes de Nochistlán, o sea, no se llamaban así nochistecos. Ellos se decían el Altepel del Chiconecan. O sea, Jiconecan, o sea, el mismo nombre, adoptan el mismo nombre que los jiconaques. Bueno, eso no se sabe bien quién es el que adopta el epónimo, si los cascanes de Nochistlán o los mismos chiconaques, o viceversa, ¿no? Pero los cascanes de Nochistlán, por tejer una alianza con los chiconaques de Aguascalientes, ellos mismos se llaman así, el Altepel de Jiconecan, y van liderados por una mujer que lleva una red. La red se llama, bueno, en lengua yutonagua podría decirse matla, se llama matla, y yo por eso a este personaje yo le he nombrado Matlacigua, la mujer de las redes, que hace referencia pues al modo de vida lacustre. Aquí hay, por ejemplo,
la relación de Michoacán aparece una mujer en uno de sus episodios, una mujer ribereña con un artefacto igualito al que aparece ya después en el lienzo de Teocaltiche. Entonces, no es raro que en las historias indígenas aparezcan las mujeres como líderes políticos. O sea, por ejemplo, en simplemente la bruja Huachichil, o sea, la que lideró como en 1584 una sublevación de huachichiles y de tlaxcaltecas, o las mismas que pactaron la guerra del Mixtón, pues también eran mujeres las que convocaron y reunieron a Tenamaxle y así también a indígenas que venían de la llanura de Jalisco, de Tepic y del sur de Zacatecas. Entonces, la siguiente, por favor. Otro elemento interesante del lienzo de Teocaltiche es que la representación del Altépetzl de Nochistlán tiene forma de seno, de un seno de mujer, y no es extraño que los indígenas representaran el lugar de origen o su ciudad como si fuera una parte de la mujer. Por ejemplo, el lugar Chicomostoc incluso representa las paredes de las cavernas como si fuera tejido endometrial. Entonces, siempre se asimilaba el lugar de origen, o sea, ya sea con los senos, con la vulva, con el ombligo, ¿no? Y esto se vuelve, o sea, este simbolismo se vuelve más reiterativo porque a Acuano, el que funda el señorío de Nochistlán, se le representa con senos de mujer. Y ¿puedes poner la del principio, por favor? Pasarte todos. Ah, bueno, si quieres aquí, así está bien. Y esto es esto es el análisis como que el último que encontré. Y lo que le hace más interesante, pictóricamente hablando, plásticamente hablando, el lienzo de Teocaltiche, es que toda la narración está equiparado al embarazo de Matlacigua. O sea, sale de aquí liderando el grupo de Cascanes, pasa a Aguascalientes, pasan atrás de la Sierra de Laurel, y cuando fundan el Altépetzl de Moyagua, ella tiene un hijo. Entonces, ya cuando el niño crece, se convertirá en acuano y fundará el señorío de Nochistlán. Entonces, está equiparado la historia, el nacimiento, el ascenso del Altépetzl Nochistlán al proceso obstetricio que lleva la mujer, el cuerpo femenino, para parir. O sea, está como asociado, como intrínsecamente, pictóricamente, como el lienzo está o sea, en un principio son paridos los pueblos y luego la mujer Matlacigua tiene un hijo y aquí termina, y el Altépetzl de Nochistlán prácticamente los que hicieron el lienzo nos están diciendo, pues el Altépetzl de Nochistlán se erigió para nutrir pues el territorio zacatecano con su poderío, ¿no? Entonces es como una representación obstetricia, pues, de la historia del nacimiento del pueblo de los Cascanes. Ya después, cuando llegan, ya en 1542, cuando llegan los españoles, pues, y se hace lo que se llama la batalla del Mixtón, el caudillo Tenamaxle convoca a los mismos chiconaques, y no nada más a los chiconaques, sino también a los zacatecos,
a los guachichiles que vivían hasta el Río Verde. Y está bien interesante como dice la crónica, porque dice, cada grupo chichimeca se formó en 7, como si fueran batallones, cada uno con sus propios colores y cada uno con su propio plumaje. Ya pues pues esa batalla pues ha sido también otra de las más sanguinarias, más intensas que han vivido los españoles, pero ya su resultado pues ya lo sabemos. Perdieron los Cascanes, pues el mismo Tenamaxtle es capturado y llevado a España, y allá murió en España, y uno a uno pues los Altepetl fueron cayendo, el de Nochistlán primero, el de Juchipila, y al final el de Tlaltenango, ¿no? Toda su gente, los sobrevivientes de esa masacre, pues fueron esclavizados en encomiendas para que vivieran en su vida, todo lo que les quedaba de vida, haciendo trabajos forzados. Entonces todavía los que sobrevivieron al sistema encomienda les tocó la matlacigua, las epidemias, y ahí murieron cientos y miles. Pues imagínense, o sea, a los ancianos y a los niños fue a los que les fue peor, y ya los que sobrevivieron fueron a los que convirtieron a la fe cristiana y lo reducieron al pueblo de Teocaltiche. Sin embargo, tendrán esta oportunidad de poder volver a escribir su historia y a pintarla, ¿no? Y es la que llega a nuestros días. Y para terminar, pues quisiera decirles, pues es un privilegio para nosotros poder entenderla, que era algo muy simple, que era de recordarnos pues para siempre del lugar de donde provenimos, que viene siendo pues el ombligo de esta tierra, lo que significa Chiconeca. Bueno, por mi parte es todo, y pues si quieren una pregunta, aquí estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Sarabia? ¿No? Bueno. Dentro de los asentamientos, o sea, sé que no hablas propiamente de eso, pero ¿cómo era la vigilancia, pues, de estas comunidades que pasaban por el camino de Real de Tierra Adentro? No sé si algo has visto sobre eso, o sea, sobre posibles ataques. ¿De parte de quién? ¿De los De chichimecas? los españoles. ¿De los españoles, esas los chichimecas? Hacia ellos mismos, pues, o sea, ¿cómo protegían? O sea, ¿había una fuerza o algo? Bueno, en un principio, o sea, pues prácticamente era cómo atacaban a los españoles, a los chichimecas, pues como había mencionado, iban y buscaban a las familias, ¿no? Pero eso realmente tuvo muchos costos para los españoles. La primera etapa de la guerra chichimeca, lo que se llamó a sangre y fuego, más que reducir a los grupos chichimecas, lo que hizo es que hasta incluso antiguos enemigos se unieran. Era un polvorín, ¿no? O sea, era estaba lejos de concluir. Entonces, a partir de Felipe II fue cuando se pone el sistema de presidios. Entonces, es por primera vez que se empieza a pagar un sueldo a los soldados y se pone 5 o 6 soldados en cada presidio. Entonces, a partir de los presidios, se ponía una cuadrilla de soldados que iba a vigilar o a escoltar el camino de la Plata, o el que se llama el camino de Tierra Adentro. Pero fue a partir de los presidios. Y fíjense, o sea, la historia de los presidios, o sea, creo que en otro momento lo había mencionado, pero fíjense cómo son. Santa María de los Lagos, Aguascalientes, Lagos de Moreno, o sea, todo con agua, ¿no? Todo tiene que ver con agua. Ojo Caliente, ¿cuántos ojos calientes ha de haber, no? O Atotonilco, ¿no? Que es lo mismo.
agua caliente, ¿no? Entonces, todo el sistema de presidios, lo que hacía era hacer una defensa de las correrías donde había agua. Entonces, estaban haciendo un uso, una invasión, pues, de un bien estratégico del agua. O sea, esto es de manual. De manual de lo que viene siendo un genocidio. O sea, cuando quieren matar a los palestinos, ¿qué es lo que les hacen? Les privan del agua. O sea, son las prácticas que se utilizaron aquí. Mencionabas que en el lienzo de Teocaltiche hay como elementos que son muy representativos de los códices, digamos, de lo mesoamericano, ¿no? Sí. Y hablabas, por ejemplo, de este género que cuenta las guerras o las batallas, pero te quería preguntar como qué otros elementos podemos ver que están en otros códices o que remiten pues a una escritura prehispánica. Bueno, ¿puedes poner la primera? Pues otros elementos, es que está súper prehispánico esto. Primero, uno de los elementos que se pueden ver a primera vista, pues son la representación del Altépetl. Altépetl es es el concepto mesoamericano para designar ciudad, y una ciudad es representada no como pues una ciudad, sino como un cerro. Altépetl es un difracismo que significa alt, que significa, es un prefijo, significa agua, y tepetl, que significa cerro, y que si lo juntas, forma la palabra Altépetl, que además de ser una palabra tremendamente simbólica y poética, pues hace referencia con un conocimiento indígena de que los cerros pues son captadores de agua. Entonces, para una sustentabilidad de una ciudad indígena, pues se necesita el Altépetl. Otro de los elementos escriturales de los códices mesoamericanos es la representación del Icpali, que significa asiento señorial. Y entonces el Icpali, un asiento señorial, pues es para decir, pues el que se sienta ahí es el líder, o también es un sinónimo también de decir que es lugar, pues también puede ser sinónimo de Altépetl. Otro de los elementos escriturales mesoamericanos que suelen mucho convivir con los mapas ya castellanos, pues son las representaciones de las pisadas. Eso es, o sea, si uno encuentra pisadas en un mapa, es que lo hizo un indígena. Entonces, yo no puedo decir, este es un estilo tal, o porque sí hay como estilos mixtecos, el estilo náhuatl, el estilo michoacano, pero a decir verdad no hay, porque la escritura no era una escritura así como reducida a una región, sino que era una, imaginemos el mundo indígena pues muy amplio, muy global. Y esos son los elementos escriturales que se pueden encontrar por ejemplo, en un códice. Una pregunta, yo no soy de aquí y por lo tanto creo que no me incluyeron toda esta onda de la historia de Aguascalientes. Sin embargo, mencionas eso de que los de Aguascalientes eran salvajes. ¿Eso de dónde salió? Porque no me acuerdo que sí, pero no sé si lo aprendí en secundaria, primaria. ¿Por qué se enseñó así? Sí, tiene, y es que está bien interesante eso. Cuando llegó el virrey de Mendoza, cuando hizo la guerra del Mixtón, él sacó pues, ¿cómo se diría? Como un edicto, donde decían, es que este lugar es los llanos, o sea, que no hay nada. Entonces, fue una idea para justificar que esta gente no sabía sembrar, no sabía cosechar, no sabía vivir en asentamientos, no sabía hacer cementeras. Entonces, pues este lugar no tenía propiedad. Ellos no creían en la propiedad. O sea, ellos no creían
esto no era de nadie. Entonces fue esa la justificación que utilizaron los españoles para poderse hacer todas estas tierras, porque a nosotros nos hace mucho significado la plata, pero realmente lo que impulsó la conquista de estas tierras fueron las mismas tierras que se utilizaron ¿para qué? Para la agricultura. O sea, aquí se producía miles y miles cabezas de ganado y se dejaba pastar como si nada. Entonces todas esas no se utilizaba para consumir la carne, sino que todo eso era para alimentar una producción mundial de pieles, que era para sostener un mercado que a nivel, o sea, ya estamos hablando a nivel global, pues. Y entonces de ahí viene pues esta idea de los llanos chichimecas, y de ahí viene la idea de los indígenas irreductibles, que no se podían reducir en comunidad porque ni siquiera sabían sembrar. Entonces ahí vemos así a muchos historiadores todavía ahorita decir, no, es que aquí no se sabía sembrar. Los guachichiles sabían sembrar, que de hecho cuando se van a la guerra dicen, no, pues yo me voy se llevan tantas toneladas de maíz a la guerra. O sea, y es cuando cambian. Ellos vivían en el valle, ¿qué es lo que hacen? Se van a las montañas, y es lo que llama, ¿cómo se llama este antropólogo? Las zonas de refugio. No me acuerdo cómo se llama este antropólogo, que se llama las zonas de refugio. Entonces por eso se van a la montaña como zonas de refugio. Yo quería como mencionar la diferencia entre la crónica, precisamente, que mandaron a hacer junto con el mapa, que es lo que denota mucho la diferencia, porque mientras que en la crónica sí se especifica que había 300 pueblos indígenas, 2 villas españolas con tantas personas, 40 cabezas de ganado, los creadores del mapa sí se esforzaron más como en dejar como la epopeya del nacimiento y el crecimiento del pueblo, antes de que precisamente se acabara con el exterminio y con el registro de todo lo que quedaba, porque prácticamente si no hubiera reaparecido este mapa seguiríamos estando en blanco respecto a la historia de toda esa zona, ¿no? Porque los pocos asentamientos que había con construcciones, que es interesante como dices que no había un título de propiedad, o sea, los asentamientos tanto los podía usar una tribu como en otra temporada otra tribu y ir intercambiando, ¿no? Incluso se dejaban como mensajes de cómo fue en este tiempo y si te puede servir a ti que vienes después, esta información te va a servir. Y eso es como la mayor prueba de la herencia indígena o nativa, ¿no? Nada más que indígena nativa, y la diferencia con la crónica que mandaron a hacer. Sí, a mí se me hacen, no es que se contradigan una de otra, se complementan, y y no sé, como que me gusta este punto de las contradicciones, ¿no? Una ciudad, no como las mesoamericanas de la zona maya, del centro de México, donde los barrios están establecidos y los monumentos arquitectónicamente, sino aquí una ciudad de los nómadas, ¿no? O sea, recuperar la memoria que ya se ha olvidado, ¿no? O sea, eso es, o sea, la propiedad de los chichimecas, el territorio de los chichimecas, que ellos pues compartían y no conocían la propiedad, ¿no? O sea, es lo que más me gusta de esta historia, ¿no? Cómo te plantea no solo decir estamos reconociendo nueva información, sino más bien replantearte la historia fundacional de los lugares e incluso los conceptos que uno tiene de cómo deberían ser los lugares, ¿no? Entonces, por eso me quedo con esto, lo de la ciudad de los nómadas. Bueno, mi pregunta es,
Bueno, es que también me ha tocado leer historiadores que, por ejemplo, mencionan de esta zona y como que lo dejan un poco de lado. Y mi pregunta es, ¿en qué fuentes te has ayudado para esta relectura de esta zona? O sea, creo que mencionaste en español, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no lo están retomando mucho. Sí, bueno, en primer lugar, léete Hernando de Gallegos, y es que hay mucha bandita loca que se pone a paleografiar, y hay no me acuerdo qué autor que se aventó la paleografía de así busca las relaciones geográficas de Teocaltiche, y te sale Hernando de Gallegos. También te puedes al cronista Tello, la crónica miscelánea de la Nueva Galicia, que ahí habla de los cascanes, pero la verdad es que lo que se me hizo difícil ahorita explicar es que es mucha información que te puede generar. Y por ejemplo, Tello te habla incluso cuando llegó Chirinos, el primer español que pisa Aguascalientes y vio a los chiconaques, y te explica cómo los chiconaques producían pan, posiblemente de mezquite, también cultivaban, de cómo Chirinos pasó con sus 400 soldados y salieron de Aguascalientes los chichimecas a contemplar. Lo de entrada es lo de Philip Powell, ¿verdad? Que es lo que más lo que más se cita, pues. Pero pues es como leer el Tolkien de la guerra chichimeca, la verdad es súper disfrutable. Y ahí te recomiendo que te vayas a las fuentes bibliográficas que él maneja, y ahí vas a encontrar. Pero así, los básicos es Hernando Gallegos y Antonio Tello de la Crónica Miscelánea de Nueva Galicia. Que también hay que leerlo con asegúnes, ¿no? También con los matices, pero eso también lo que vuelve más rico el análisis. ¿Alguna pregunta más? Yo nada más recordar que ahí está el señor del Cutique a un ladito de la presa de Jiquinaque, que es lo mismo, ¿no? Ahí bajas de Villa Hidalgo yendo hacia Los Gavilanes, como si fueras a Teocal, por la parte de arriba de Teocal, y ahí está Jiquinaque, que es Jicuna, y el señor del Cutique, que algo platicabas, ¿no? Sobre... Sí. Tenía esta onda como medio purépecha el nombre, medio rarón ahí. Sí, es que antes de que llegaran los españoles, o sea, ahí en los Altos de Jalisco hay un lugar que se llama el Michoacanejo. Y, o sea, hay mucho que explicar que no se los puedo explicar ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el lienzo de Teocaltiche tiene estilo pictórico de purépecha, por la cercanía, ¿no?, que tenía. Entonces, si uno ve la relación de Michoacán, que no tiene nada que ver con las relaciones geográficas de Felipe II, sino es más antigua, pero se parece un friego a esta en estilo. Entonces, Jicuna, o sea, no es el jiconal, eso es como muy español. Jicuna es, o sea, me hace mucho el estilo purépecha, y hay algunos nombres, o sea, el náhuatl de Jalisco, de los Altos de Jalisco, de esta parte, incluso se le decía mexicano trocho, porque es muy parecido al náhuatl del centro, que era del centro de México, que hablan los mexicas, pero aquí se le decía mexicano trocho. Pero lo que realmente pasaba es que tenía muchos préstamos lingüísticos de la lengua purépecha, y por eso suena así, jicuna. Por eso a mí me gusta más que decirle el jiconal, es jicuna, como jicuna matata, pero... ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias, Arabia. La verdad es que un aplauso para el compañero. Pues tus pláticas sobre el lienzo siempre es muy enriquecedor, la verdad. Te entrego primero la libretita que damos siempre, que es como nuestro reconocimiento más significativo. Este año también estamos dando un pinecito que hicieron los muchachos artistas de Lauco, que están por acá en La Piedra, por si quieren ir a ver sus obras y su exposición artística.
también unos cerillos de una colección que nos donaron hace unos meses. Y este año sí estamos dando un reconocimiento como Más Enoja, que dice así: por su participación en el Festival Cultural Rivera 53, sumando su voz, su creatividad y su trabajo a la resistencia histórica que mantiene vivos nuestros mercados y espacios públicos. Su presencia es testimonio de que la cultura y el arte son también formas de dignidad, memoria y defensa de lo común. Gracias por compartir con nosotros esta celebración comunitaria. Muchas gracias, Arabia, la verdad.